Ara, ¿entiendes? No, Però això... I per a veure nostra pantalla? No sé bé. Llavors no m'amorro. Que clar, Vale, pues començo? Sí. Vale. Eso es una Aguántala tú. Sí. Vale, buenas tardes. Somos Ana Méndez, Laura Villena, yo misma, Dunia Hernández y Maja Saya, que no puede estar con nosotros, tutorizadas por Nuria Barrientos en el tema que os queremos presentar hoy, que es el abordaje de los principales tipos de dolor. Este es un poco el índice que vamos a seguir hoy. Intentaré ser breve en la introducción del dolor para dejarle la presentación a mis compañeras en cuanto a los casos clínicos y hacer de la presentación un poco más práctica y didáctica. Bueno, pues como sabemos, el dolor es un síntoma que describen los pacientes como una experiencia desagradable, sensorial y emocional, asociada a una lesión tisular real o potencial. Como sabemos, es un problema sin resolver, no solamente por la prevalencia que tiene, sino porque es muy común en nuestras consultas el dolor como motivo de consulta y representa una batalla invisible diaria, sobre todo para los pacientes que sufren de dolor crónico, que veremos más adelante que tiene un abordaje un poco más difícil. En cuanto a la prevalencia, representa un 31% de la población, más de 15 años, pero la verdad es que los datos son un poco dispares en la literatura. Sí que sabemos que un 17% de la población padece de dolor crónico, que veremos que es el difícil. En cuanto al impacto, no solamente tiene impacto en la vida del paciente, afectando su sueño, sino también pudiendo añadir otros diagnósticos como son la depresión o la ansiedad, causando absentismo laboral y disminuyendo la actividad social. También tiene un impacto en el médico y en la sociedad, no solamente en la familia del enfermo, sino en la gente que le rodea, gastando recursos sanitarios y aumentando el coste sociosanitario. Desde el punto de vista cronológico tenemos dos tipos de dolor, el agudo y el crónico. El agudo es aquel que dura horas o días, que generalmente tiene una patología asociada y el pronóstico es previsible. El tratamiento suele ser médico. Como hemos dicho antes, el dolor crónico es aquel que es más difícil, es aquel que dura 3 o más meses del año, donde no siempre existe una patología asociada y donde generalmente, si indagamos, pueden aparecer otros problemas asociados como la depresión o la ansiedad. Lamentablemente tiene un pronóstico que es imprevisible y el tratamiento aquí debe ser multidisciplinar. Sobre todo pues intentando hacer un tratamiento no farmacológico, que no es menos importante que el farmacológico. Quizás pues motivando aspectos que aumenten el umbral del dolor, como es pues el reposo, la higiene del sueño o motivando el ejercicio físico. Desde el punto de vista fisiopatológico, dividimos el dolor en 3 tipos, el dolor nociceptivo, neuropático y mixto. Por lo que hace el dolor nociceptivo, es un dolor que se activa por medio de nociceptores, activados a su vez por estímulos mecánicos, térmicos o químicos, y se divide en somático, que es aquel superficial localizado, que responde al sistema musculoesquelético o cutáneo, y el visceral, que es aquel que es más profundo, mal localizado y que muchas veces se ve referido en diferentes partes del cuerpo. Vale, el dolor neuropático es aquel que aparece por disfunción o por compresión de los nervios periféricos o del sistema nervioso central, como por ejemplo sería posterior a un ictus o una lesión medular, y en el caso del periférico, por ejemplo, una neuralgia postherpética. Es un tipo de dolor que los pacientes describen de maneras muy diferentes. Es un dolor pues, que es quemante, eléctrico, punzante, sordo, o incluso hay veces que dicen que es palpitante. Y por último tenemos el dolor mixto, que es aquel que recoge características tanto del dolor nociceptivo como del neuropático. Un ejemplo bastante oncológico, que es básicamente un 64% de los pacientes oncológicos presentan dolor. Este porcentaje aumenta hasta ser mayor de 70% en fases ya avanzadas, bastante común. En tratamiento no farmacológico es igual de importante, muchas veces, que el tratamiento farmacológico. Representa la intervención psicoeducativa, rehabilitadora. Esta es un poco una tabla que voy a decir, por ejemplo, pues para demostrar que la actividad y la educación del paciente, una terapia conductual y un programa de ejercicio
físico es positivo para patologías de artrosis, lumbalgias crónicas, dolores crónicos generalizados. Bueno, esta es la escala analgésica de la OMS. Simplemente comento que se basa en la escala 10 y jamás los medios. Es una escala que, bueno, empieza con Liaines, esto ya lo sabemos, a opioides. Mencionar brevemente que existen foscoanalgésicos que lo que hacen es tener un efecto sinérgico por su mecanismo de acción secundario. Antidepresivos los coadyuvantes que contribuyen al mecanismo de acción, como serían los ansiolíticos, los hipnóticos. Estos fármacos se pueden añadir de los 3 escalones. A modo de recordatorio, pues presentan los antidepresivos y antiepilépticos. Voy a explicar un poco en esta diapositiva, que no voy a entrar mucho en epilépticos. Para el tratamiento del dolor neuropático de las fibras de los nervios periféricos, siendo la carbamazepina y la oxcarbazepina de preferencia. En cuanto a la modulación medular, como la gabapentina, y en el caso de modulación central responde mejor los antidepresivos. En la primera opción la amitriptilina y la polineuropatía diabética la duloxetina. Esto es simplemente comentar a los que es la no asociación jamás de opioides débiles con opioides potentes. La existencia del dolor o por efectos adversos, siempre podemos realizar una consulta o derivación a otras especialidades, ya sea la de salud mental, neurología o PADES, si es que cumple los criterios. Y ahora ya os dejo con mis compañeros sus casos clínicos para ejemplificar todo lo que hemos. Que volen acceptem por entrar. Vale, i a mi 10 persones. I d'admitir, Era tot el que estava sonant. el que miraré, sí, el que miraré és que la gent pugui entrar sense demanar que els digui, que si no ens interrompem contínuament. Ja ho farem, ho millorarem. Sí, Hi ha dos, però... falten dos. Dos que... no sé, Sí, admitiendo, bueno, pero ya... Teoria sí. Vale. això és una idea. Sí, ahora me pongo. Espera, que... Vale. Gràcies. Espera. Ah, ya, eso es otro. ¿Qué ha sonado? Bueno, es que ahora se acaba. Ya, es que no. Pues continuando con la presentación, ahora pasaremos a presentar 2 casos clínicos relacionados con el tratamiento para el dolor. Para que sea un poco económico, os agradeceríamos al menos los que estéis a contestar en la medida de lo posible alguna de las que hagamos, algunas ya las contestaremos nosotros, y los que estén conectados, pues intentar con nosotros. Entonces, vamos. Sí va. ¿Tarda? Uy. Bueno, no pasa nada. El primer caso clínico, mujer de 68 años, sin alergias a medicamento, es diabética tipo 2, tratamiento con hipertensa, en tratamiento con enalapril y padece de obesidad. Nos consulta, dolor en la rodilla derecha, explica que estos 3 meses de depresión, sin ningún antecedente traumático, que al subir y al bajar las escaleras, y es un dolor mecánico. A la exploración física, no se observan signos inflamatorios. La rodilla es una rodilla que está estable y destaca una palpación femoropatelar a la movilización. ¿Qué tratamiento está? Nos explica que para este dolor, nos explica que al día, los momentos que tiene más dolor. No sé que ahora ya no le da. Entonces, con todo lo que nos ha explicado, ¿qué tipo de dolor creéis que tiene esta paciente?
Eso es somático. Y ahora solicitamos alguna prueba complementaria más. Movimiento de conectado desde aquí. Està clar, perquè revisad el micro y ponerlo en silencio, por favor. Sí. Muy bien. ¿Esto es alguien? Volveremos a enviar. A ver, esta. Sí, ya está, era él. Vale, ya está. Bueno. Ay, a ver. Voy aquí abajo. Aquí al lado, los monitores. Aquí. Silenciarlos todos. ¡Oh! Ya, pues si se silencian. Vale, nada. Vale. Pues no podréis. Ay, ya. Para adentro. Hola. Bueno, no, nada, puntualidad, seriedad. Bueno, esperamos un momento. Lo ve costa un pelo. Ya. Vale, sí, eso. ¿Qué haríamos ahora? Necesitamos alguna prueba, modificaríamos el tratamiento o qué aspectos tenemos que tener en cuenta. En este caso se pide una radiografía de la rodilla derecha en dos, siempre muy importante, antero-posterior y de perfil, y siempre que puede ser la radiografía de rodilla en carga. Entonces, en nuestro caso, la radiografía muestra evidencia de gonartrosis bicompartimental, ¿vale? Por lo tanto, podemos relacionar este dolor en la rodilla. Como tratamiento, la paciente estaba haciendo paracetamol de 1 cada horas y en este caso se le añade un AINE, el ibuprofeno, de 600 miligramos cada 12 horas, realizándolo en un tiempo entre 7 y 10 días. Entonces, esta paciente, recordar que se le puede aumentar la dosis, la posología del ibuprofeno hasta cada 8 horas, teniendo en cuenta, bueno, siempre que sean crisis más agudas de dolor, ¿no? Pero tener con cuidado, saber medir la tensión y sobre todo saber signos de alarma de las crisis hipertensivas para dejarla abierta al paciente para que pueda recontar por vía telefónica en la para ver cómo le ha funcionado el fármaco y si le ha dado efecto o no. Entonces, el tratamiento farmacológico es muy importante, pero también el tratamiento no farmacológico, ¿vale? Como ha comentado mi compañera. En este caso, se debería educar al paciente. Importante también el peso, ¿vale? Esta mujer padecía de obesidad, por lo tanto, se decir que pierda peso. Y la actividad física no es simplemente ir a caminar, sino que es hacer una buena rehabilitación, sobre todo fortalecer una consulta de atención rehabilitación, pero de explicar siempre al paciente estos ejercicios, porque si no se van con la hoja y no han entendido.
Cosas a tener en cuenta ante este paciente y ante todo paciente que nos encontremos, siempre contextualizar la edad, la situación sociofuncional, las alergias a algún medicamento, qué tratamiento habitual lleva y, muy importante, los antecedentes patológicos, sobre todo a nivel de la introducción de analgesia, porque muchos pueden necesitar ajuste de dosis o pueden preferir escoger una medicación a otra dependiendo un poco de las patologías que tenga el paciente. Entonces, por lo tanto, estamos ante una mujer en la que se le ha iniciado el tratamiento para el dolor, la analgésica. Aquí os hemos puesto medicamentos, algunas precauciones que se han de tener y de las posologías. ¿Vale? Destacar también que no lo hemos puesto, pero que los COXIPs ahora están cogiendo bastante importancia para el tratamiento del dolor, funcionando muy bien, ¿vale? Pero bueno, esto es un breve ejemplo. Y simplemente destacar que los AINES son muy útiles para el dolor de tipo nociceptivo o somático y que siempre se han de utilizar de tiempo. ¿Vale? Entonces, hemos puesto aquí como recordatorio el tema de los IVPs, que bueno, es un mundo aparte, pero sabemos todos que los AINES son unos fármacos que son gastrolesivos y siempre está bien, obviamente depende de cada paciente y se ha de contextualizar en el periodo en que esté tomando este AINE para reducir la lesión en la mucosa gástrica, ¿no? Vale. Siguiendo con el caso clínico, la mujer nos reconsulta por vía telefónica a los 3-4 meses, dice que había mejorado parcialmente durante menos meses, pero que ahora ya con el AINE que le hemos añadido no se le calma, que sigue el dolor, que ha intentado perder peso, ha intentado hacer la rehabilitación y que no acaba de mejorar. Entonces, en uno de esos crisis de dolor que ha tenido, ha habido urgencias y le han recetado el Zaldiar, que es el con el paracetamol, a esta dosis cada 8 horas. Entonces, nos llama porque nos tiene mucha confianza, su médico de cabecera, y nos quiere preguntar si nosotros vemos hacer efecto o no. Entonces, ¿qué opinamos del cambio de tratamiento? ¿Ha escalado bien en la escala analgésica del dolor? ¿Le haríais alguna pregunta más? Pues en este caso se ha escalado bien, se ha subido al segundo escalón de la escala analgésica junto con el paracetamol. Entonces, aquí también nos hemos puesto algunos de los datos más importantes del tramadol, ¿vale? Sobre la posología y las acciones que puede tener, por lo tanto es muy importante preguntar sobre los fármacos que está tomando. Añadir que el Zaldiar, recordemos que se con tramadol y el paciente ha de estar informado que aparte de estar tomando este fármaco que lleva paracetamol, por lo tanto si está tomando paracetamol por dosis máximas. Cuando empezamos con opioides débiles es importante irlo haciendo paulatinamente, porque si se da un opioide muy fuerte desde un inicio, estos pueden tener muchos efectos secundarios y el paciente puede no tolerarlo bien y después que no es un buen fármaco para el dolor, cuando sí que lo son. Entonces, es importante en este paciente preguntarle qué efectos secundarios ha tenido y que si tiene algún efecto que le puede, pues que contacte con nosotros, ¿vale? Siempre dándole ya que contacte si algo que no le funciona. Y ya para acabar este caso, la paciente presenta mejoría del dolor, eso durante unos meses, luego empeora, acaba de controlarlo con los opioides débiles y se decide utilizar como coadyuvante los corticoides intraarticulares, que los podemos realizar cualquiera de nosotros en la consulta de atención primaria si hay tiempo. Y en el momento en que las infiltraciones ya no funcionen, el dolor no acabe de responder al tratamiento que le estamos dando y a la paciente tenga una limitación importante para el dolor, pues en este caso se decide derivar al traumatólogo. Allí se le hacen las pruebas pertinentes
y se le acaba poniendo una prótesis de rodilla, en este caso un tratamiento dirigido al dolor que tenía y a la patología que padecía. Y aquí simplemente hacer un inciso recordatorio que siempre que pongamos paciente en lista de espera quirúrgica, en este caso para la prótesis, se han de abandonar el tratamiento con corticoides intraarticulares porque se ha visto que aumentan el riesgo de infecciones postquirúrgicas. Bueno, esta paciente luego mejoró, fue todo bien y no necesitó más analgesia. Sí. Una pinzellada. Quan has comentat lo dels IBPs sempre regulem quin és el risc Sí, assignat en funció de l'eina que es posa i si és Vale. risc no No cal cal. associar l'IBP. Sí, depèn del risc gastrointestinal de cada pacient i cardiovascular. Ahora, vale. Bueno, el segundo caso, años, sin alergias ni antecedentes de interés. Nos consulta en enero por lumbalgia. Se le hace la anamnesis y refiere, pues es un dolor lumbar de características mecánicas de aproximadamente una semana de evolución. Se le hace la exploración física y nos comenta que tiene un dolor a la palpación paravертebral izquierda, por lo tanto la puñopercusión lumbar como la maniobra de la SE son negativas. Entonces, ¿qué tipo de dolor creéis que tiene esta mujer? Bueno, se trata de un dolor nociceptivo, ¿vale? En este caso se le dio analgesia con el coxib que nos comentaba antes Ana, en concreto el erterocoxib, 90 miligramos cada 24 horas, y también se le dio paracetamol y tramadol cada 8 horas. Y os pregunto, ¿vosotros habríais pautado lo mismo en este caso? No. Bueno, en este caso, que se trata de una lumbalgia mecánica, ¿vale? Lo suyo habría sido empezar por el primer escalón de la escala analgésica de la OMS, dando paracetamol y AINES, y en caso de que no hubiese respondido a esto, escalar al tramadol, pero no darlo de entrada. Vale, menos de una semana después de esto nos vuelve a consultar porque por una parte persiste el dolor que nos comentaba, pero además ahora refiere que se irá de extremidades inferiores y que no nota la sensación de querer defecar u orinar. Además se le repite la exploración física y esta vez el LASEG izquierdo es positivo. Por tanto, ahora estaríamos hablando de un dolor de tipo mixto porque el dolor nociceptivo que presentaba de antes se ha añadido ahora este dolor neuropático por irradiación a extremidades. Se le realiza una radiografía en la que además se evidencian múltiples lesiones líticas prácticamente en todos los cuerpos vertebrales y se orientan como metástasis versus mieloma múltiple. Por tanto, ante esta patología medular en un proceso neoformativo a estudios se la derivó de manera inmediata a urgencias del hospital. Vale, comentar que si no hubiese tenido esta clínica medular quizás podríamos haber hecho una analítica urgente y haberlo dejado ligado con UDR nosotros, pero al comentar esto pues obviamente se derivó de urgencias. Bueno, se confirmó con una biopsia de uno de los cuerpos vertebrales que tenía infiltración por un carcinoma compatible con primario de origen mamario. Por tanto, ahora sabemos que este dolor mixto que presentaba es en realidad un dolor oncológico. Por ingresa en oncología para acabar de estudiar las características del tumor, además de para intentar controlar el dolor, porque con lo que se había hecho hasta ahora continuaba con EVAs de por encima de 7. Lo primero que hacen es retirar el tramadol e introducir el tapentadol, porque como ya nos ha explicado Dunia, no se pueden combinar opioides débiles con opioides mayores a la vez. Con el tapentadol tampoco consiguen controlar el dolor, por lo que hacen una rotación de opioides mayores e introducen la morfina, comenzando con dosis de 10 miligramos cada 12 horas más los rescates. Poco a poco van subiendo la dosis de morfina y añaden también con analgésicos como la pregabalina e incluso se la deriva a radioterapia antiálgica. Y como la morfina tampoco consigue controlar el dolor, hacen un nuevo cambio, una nueva rotación, esta vez a fentanilo endovenoso. Y dado el pronóstico de la enfermedad, se la deriva a PADES. Bueno, para repasar la escala del dolor a propósito de este caso, comentar lo que decíamos, que se empezó a la vez por el primer escalón con paracetamol y AINES y con el segundo con el tramadol. Y lo suyo habría sido hacerlo, pues como dice el propio nombre, escalonado. Y por último se pasó al tercero con los opioides potentes, incluso haciendo rotación entre ellos.
Y además recibió con analgésicos, la ya comentada pregabalina, también recibió antidepresivos, ansiolíticos y se la derivó a psico-oncología para tener en cuenta también el apoyo psicológico y emocional tanto a ella como a su familia. Bueno, cosas a tener en cuenta sobre los opioides mayores que recibió. Lo primero de todo es que todos ellos se deben administrar con laxantes y antieméticos de manera profiláctica. ¿Vale? De la morfina, comentar que es agonista de receptores MU y tiene metabolismo hepático y se suele iniciar a dosis de 5 o 10 miligramos cada 4 horas. No es el caso de esta mujer porque era joven y sin antecedentes, pero tener en cuenta que en personas mayores o personas con insuficiencia renal se tendrían que ajustar las dosis. ¿Vale? Y la dosis de rescate es 1/6 de la dosis diaria. Aquí os dejamos las equivalencias de la vía oral con otras vías de administración. El fentanilo es bastante más potente que la morfina porque tiene más afinidad por los receptores, pero produce menos estreñimiento y menos oclusión intestinal. Además, como todos sabéis, tiene una alta liposolubilidad y por eso se puede administrar también en forma de parches. Pero es importante explicarle al paciente que el aumento de calor o temperatura corporal puede provocar un aumento de la absorción de fentanilo. La dosis inicial, sobre todo si han tomado morfina previamente, es de 12 microgramos cada 72 horas. Y los rescates son 1/3 de la dosis de fentanilo en forma de morfina. Y por último, el tapentadol, además de agonista de los receptores MU como la morfina o el fentanilo, también inhibe la recaptación de la noradrenalina. Y es muy útil en casos como los de esta mujer porque actúa sobre el dolor mixto, no solamente el neuropático, sino también no solamente el nociceptivo, sino también el neuropático. Además, tiene menos efectos adversos y menos interacciones con otros fármacos. La dosis de inicio son 50 miligramos cada 12 horas que se pueden ir aumentando progresivamente cada 3 días hasta una dosis máxima de 500 miligramos al día. Y por último os dejamos una tabla de equivalencia de opioides porque es importante que si un paciente que debe recibir un opioide mayor por el motivo que sea no lo tolera y lo tenemos que cambiar, se le dé una dosis equivalente y no una dosis inferior. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Podríamos haber hecho más casos, la verdad, porque el tema da para mucho, pero el tiempo era El que había. el que había. Minutos. Por eso. Ja està. L'he feta. Ja l'he feta. Diu si us he fet la foto, llavors l'he Ah, sí, sí, al principi. Bueno, la veritat és que a mi em sap greu entre tots a veure si aconseguim. Hi ha gent que ho està veient superbé des de casa seva i des dels caps se us sent entretallat. Això vol dir que és una qüestió de connexions. Però si entre tots recullo realment que el problema és aquest, jo me n'aniré a gerència i me n'aniré a informàtica i mirarem d'anar-ho millorant. Però bueno, ho heu fet molt bé, eh? Gràcies.